Buenas tardes a todos. Como ya sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, es una jornada de la Cátedra de Arquitectura Circular, que tratamos de dar difusión a estos temas relacionados con la circularidad aplicada a la arquitectura. Y en ese sentido hemos organizado esta jornada para hablar de una cosa que es un poco novedosa, pero dentro de un tiempo, pues yo creo que todos la conoceréis y la aplicaréis, que es el pasaporte de los materiales, ¿vale? Con ese nombre tan, digamos, bonito, pretencioso, lo que se oculta es la intención de recopilar, de tener en un documento recopilados todos los materiales que han intervenido en un edificio, ¿vale? Esto, que de momento nos parece un poco lejano, realmente es algo que ya está ahí y se está exigiendo en algunos casos. Y, de hecho, en algunos proyectos, que ahora pues veremos, ya se ha exigido, ¿vale? Y un poco el sustento que tiene en estos momentos es una ley que ya comentamos hace un par de semanas, que era la Ley de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados, donde aparece ahí un pequeño párrafo que dice algo que nos influirá mucho, que es que se deben documentar por medios electrónicos todos los materiales que forman parte de un edificio, ¿vale? Esto tiene su sentido, puesto que ese documento electrónico de los materiales que forman parte del edificio después puede ser utilizado a la hora de intervenir en ese edificio para saber qué es lo que hay en ese edificio, ¿vale? Intervenir puede ser rehabilitar el edificio, demolerlo o cualquier otra operación, ¿vale? Entonces, por ese motivo, pues hemos montado esta jornada sobre el pasaporte de los materiales y hemos buscado a 3 ponentes, en este caso 3 mujeres expertas sobre este tema, ¿vale? En primer lugar intervendrá Natalia Reyes, que se conectará online si todo funciona bien, esperemos que sí, desde Chile. Y después tendremos la participación de Isabel de los Ríos, del Instituto Valenciano de Edificación, y de Vicenta Llombart, arquitecta de Nules, que nos va a mostrar ya un caso concreto de la aplicación de este pasaporte de los materiales, ¿vale? La primera intervención que tenemos prevista es la de Natalia, porque ellos en Chile tienen ya una herramienta para elaborar este documento, el pasaporte de materiales del edificio, ¿vale? Natalia es arquitecta en Chile y además es experta en diseño sostenible, arquitectura bioclimática, en certificaciones LEED, que también nos demuestran la sostenibilidad de los edificios y, bueno, gran parte de trabajos en ese ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la circularidad relacionados con la edificación, ¿vale? Y ella forma parte de un centro tecnológico de innovación en la construcción en Chile, que sería pues, más o menos el equivalente, creo, en España, o en la Comunidad Valenciana al Instituto Valenciano de Edificación, o en España al Instituto Eduardo Torroja, ¿no? Y ellos están especializados en esos campos de sostenibilidad de la construcción, ¿vale? Y ella es la jefa del Departamento de Sostenibilidad en la Construcción. Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco la oportunidad de presentar el pasaporte de materiales en esto. Muchas gracias por la presentación también. En esta oportunidad queremos hablarles desde el CETEC, ¿cierto?, sobre esta iniciativa que desarrollamos en Chile, que es la plataforma de pasaportes de materiales para la construcción, PMAS. Más es en el fondo la derivación de activos sostenibles, en el fondo, pasaporte de materiales y activos sostenibles, y finalmente lo derivamos en eso. Comentarles de todas maneras inicialmente, muy brevemente, qué es el CETEC y cuál es nuestra misión. Porque la verdad es que es un centro tecnológico difusor de tecnologías disruptivas, es una corporación privada sin fines de lucro y su misión es traccionar a la industria para que ésta sea más productiva y sustentable. Nosotros a nivel nacional diagnosticamos que estamos al debe en el sector en estas 2 líneas y por tanto los centros tecnológicos y particularmente el CETEC lo que hace es propiciar las sinergias y la colaboración finalmente en el ecosistema de la construcción. Y la colaboración es un aspecto clave y lo vamos a ver también en este trabajo, en esta iniciativa que hicimos, que es el pasaporte de materiales. Ya nosotros lo que hacemos concretamente como centro tecnológico es impulsar aspectos que tienen que ver con digitalización, el prototipaje y pilotaje de soluciones tecnológicas a escala real y cómo interactúan entre ellas. Eso también se los quiero mostrar muy brevemente. Y particularmente, ¿cierto?, apoyamos proyectos de innovación y desarrollo y todo lo que tiene que ver con la formación de capital humano.
¿ya? También comentarles, para que hagamos quizás un símil, que nosotros estamos constituidos por una red de universidades socias. Estas son algunas de las que forman parte a lo largo de todo el país, y también hay actores internacionales, y yo creo que ustedes los conocen, ¿cierto? Que es Eurecat y Tecnalia como centros tecnológicos de España. Ellos nos apoyaron desde que se inició el centro, transfiriéndole en el fondo sus capacidades y su, en el fondo, experiencia en esta materia. Y particularmente también tenemos un socio importante para nosotros que es el BRE, que es de alguna manera quizás lo podemos definir como un centro tecnológico del Reino Unido, donde particularmente nosotros desde ahí recogimos todo lo que tiene que ver con la lógica de parques de innovación, donde se pilotean justamente soluciones constructivas, ¿ya? Las líneas de trabajo del CETEC son las que ustedes pueden ver acá. Nosotros nos hemos focalizado justamente en lo que tiene que ver con transformación digital, ¿cierto? Y desde ahí hemos desarrollado gemelos digitales, apoyamos en todo lo que tiene que ver con la metodología BIM en las organizaciones y la gestión de la información a nivel global, ¿cierto? También en lo que es métodos de construcción modernos, nosotros comentarles también que acá en Chile la verdad es que hay una movilización muy importante en lo que se refiere a industrialización. Nosotros tenemos un déficit habitacional importante y se ha declarado que es una manera de abordarles a través de procesos constructivos industrializados. Por lo tanto, hay una movilización importante de la industria en esa materia, ¿ya? Por otra parte también, ustedes me imagino que entienden que la revisión del estado del arte, ¿cierto? Las vigilancias tecnológicas son claves para poder orientar a las empresas. Entonces nosotros desde ahí, justamente con esta mirada un poco más global, más sistémica, estamos apoyando a la industria en los dos ejes claves que son productividad y sustentabilidad. Y particularmente en sustentabilidad, en el entorno construido nos focalizamos en construcción neta cero, la gestión hídrica, que es un aspecto clave que está siendo integrado a nivel de todas las regiones, ¿cierto? Nosotros tenemos un estrés hídrico importante en varias regiones del país. Entonces, ese es un foco clave de trabajo, e igualmente lo que tiene que ver con gestión de residuos, que es parte de lo que comentabas. Tenemos una estrategia de economía circular a nivel nacional, entonces hay una migración a incorporar esa lógica de trabajo a nivel nacional. De la misma manera, todo lo que es eficiencia energética, ¿cierto? Hay una actualización de la reglamentación técnica y calidad del ambiente interior. Entonces, en general, nosotros abordamos todo lo que tiene que ver con innovación bajo una mirada triple hélice, que es la que ustedes pueden ver acá, donde apoyamos a las organizaciones, tanto del sector público como privado, en transformación digital, sustentabilidad y procesos, digamos, ¿ya? Y finalmente, solamente para cerrar, porque me interesa que nos puedan conocer desde esta perspectiva, nosotros justamente tenemos una cara visible, una infraestructura tecnológica que son el Parque de Innovación CETEC, ya que lo tenemos a nivel central, pero queremos poder proyectarlo en la macrozona norte y sur de Chile. Se fundamenta en estos parques de innovación que tiene el BRE, donde aquí hay un ejemplo en el fondo, una referencia, donde ustedes pueden ver que todas esas soluciones constructivas, ¿cierto? Las viviendas y toda la tecnología integrada en ella, así como toda la infraestructura urbana, de urbanización en el fondo, paisajismo, etcétera, todo se está monitoreando y se está evaluando en términos de desempeño de manera integral, ¿cierto? Entonces aquí hay una sensorización de por medio que es importante para entender cómo se desempeñan y cómo puedo mejorar estas soluciones finalmente, ¿ya? Este es nuestro parque de innovación, ya nosotros estamos ubicados en Laguna Carén, en la zona central de Chile. Todo lo que ustedes pueden ver acá, desde las distintas tipologías de vivienda que responden a desafíos a nivel habitacional, ¿cierto? Más lo que tiene que ver con soluciones de energías renovables, ¿cierto? Fotovoltaicas, todo lo que es techos verdes, el desarrollo de la urbanización también, todo se está monitoreando, piloteando, y de hecho tenemos un gemelo digital donde integramos, ¿cierto?, esta sensorización y evaluamos regularmente, ¿cierto?, en tiempo real el desempeño de estos proyectos y de estas soluciones. Aquí ustedes pueden ver una imagen del gemelo digital tentativa, ¿cierto?, con las instalaciones del parque, y se proyectan dos torres que vamos a evaluar en términos de edificación industrializada en madera y hormigón. Acá hay imágenes de la sensorización asociada, pero ya para ir de lleno a lo que nos convoca, solamente transmitir que a nivel nacional nosotros tenemos un contexto país donde hay una lógica de trabajo importante en materia de economía circular.
que data desde el 2015, de alguna manera cuando ya se instaura el programa del Construye 2025, que de alguna manera define los lineamientos para el sector construcción, justamente para mejorar su productividad y sustentabilidad. Existe un comité gestor de residuos de construcción y demolición, tenemos una estrategia de economía circular para el sector también, y de alguna manera a nivel de fomento, y por qué es importante esto, es la corporación de fomento que tenemos a nivel nacional, que es Corfo, está justamente cofinanciando proyectos en materia de economía circular, modelos de negocios y soluciones tecnológicas, y la verdad es que esto ha sido bastante clave para poder traccionar a la industria también. Eso diría yo en términos generales. ¿Y por qué les mencionaba esto último? Porque esta iniciativa nace justamente desde una postulación que realizamos como CETEC con una organización también socia, aliada del Centro Tecnológico, que es el Chile Green Building Council. Ustedes también tienen un capítulo español, ¿cierto?, de lo que es el Consejo de Edificios Verdes a nivel global. Nosotros tenemos el nuestro, y con ellos nos aliamos para postular esta iniciativa que buscaba justamente responder a tener un modelo de negocio que le diera sostenibilidad a una plataforma como esta. ¿Ya? Es importante también entender que las plataformas tienen que poder tener un modelo para que puedan perdurar en el tiempo. Y esto es justamente la plataforma de pasaporte de materiales. Concretamente aquí hay una imagen, ustedes de hecho si pudiesen quizás pueden en paralelo googlear pasaportedemateriales.cl y podrían ver la plataforma, la web en el fondo que da acceso a la plataforma operativa mientras yo les comento la presentación. La plataforma APMAS concretamente lo que hace es que permite el registro de información de los materiales, productos y componentes de un edificio respecto a qué? A características técnicas de circularidad, sustentabilidad y toxicidad, y esto lo que hace es que permite realizar cálculos, generar indicadores y reportes que finalmente le otorgan valor al activo, ¿cierto? A lo largo de su ciclo de vida, ¿verdad? Y finalmente también lo importante es que entendamos de qué están compuestos estos materiales para que podamos hacer la circularidad, es decir, tomar decisiones al final de la vida útil, ¿ya? Y como les mencionaba, perdón, nos aliamos justamente con el Chile GBC y postulamos este proyecto a los retos de innovación en economía circular en la construcción de Corfo. ¿Ya? El objetivo de estos retos es justamente desarrollar modelos de negocio en esta línea. Y dentro de los socios e interesados que han participado de manera temprana en este desarrollo que nosotros lanzamos a inicios de este año, están las empresas que ustedes pueden ver acá. Quizás lógicamente no las van a conocer, pero tienen que ver con empresas de acero, de soluciones de tabiquería, Falabella es el sector retail, ¿cierto? Y también están aliados, por ejemplo, Catálogo Arquitectura, que yo les voy a comentar más adelante, con quien nos vinculamos por una lógica asociada a modelos BIM. En términos de interesados, solamente relevar que nos apoya el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, porque a nivel de contexto país, ¿cierto? Nosotros tenemos una estrategia climática a largo plazo y desde ahí hay varias metas que tenemos que cumplir. Y una de ellas tiene que ver con aspectos asociados a descarbonización, pero también a circularidad. Y desde esa perspectiva se espera que en la UC, que es nuestra legislación en términos de construcción, podamos integrar criterios de circularidad y que se reconozca, ¿cierto?, el etiquetado de materiales, por ejemplo, que se reconozcan ciertos indicadores como claves. Y desde esa perspectiva, entonces, el pasaporte de materiales es una herramienta reconocida por estas instituciones como de valor en ese aspecto. Otras organizaciones tienen que ver con sistemas de certificación nacionales que tenemos. Nosotros ya tenemos y nos posiciona a nivel latinoamericano de manera relevante el que tengamos 2 sistemas de certificación que abordan todo el espectro de la edificación, residencial y no residencial, y particularmente CES, que es la que ustedes pueden ver acá, aplica para el sector de edificación pública, ¿ya? Por otro lado, también tenemos aliados que están asociados a herramientas tipo marketplace o bien de simbiosis industrial, y desde ahí en el fondo vemos que hay un posible vínculo también, entendiendo las características de los materiales y productos, ¿cierto? Y entendiendo que, por ejemplo, en el sector retail, ante recambios, es clave tener esta información para ver qué hacer con esos materiales al final, entre comillas, de su vida útil, por ejemplo. Entonces,
En términos de beneficios, yo creo que algunos de ustedes ya los comprenden entendiendo qué es un pasaporte de materiales, ¿cierto? Y cuál es su lógica. Entonces, desde esa perspectiva, la plataforma lo que hace es apoyar, ¿cierto?, el incremento y mantiene entonces el valor de los materiales, productos y componentes a lo largo del tiempo. Permite esa acción. Por otro lado, fomenta la producción de materiales más sostenibles, saludables, ¿cierto?, y circulares. Y por otro lado, fomenta también o facilita que los desarrolladores, gerentes y renovadores seleccionen justamente estas tipologías de soluciones constructivas y materiales, lo cual también permite transparentar información, ¿cierto? Que veamos información objetiva, respaldada en relación a indicadores que tienen que ver con sustentabilidad, toxicidad y circularidad, que lo vamos a ver también en detalle. Facilita la trazabilidad, facilita la logística inversa y permite, por sobre todo, ¿cierto?, gestionar los materiales y productos en activos a lo largo del tiempo. La estructura con la cual nosotros desarrollamos esta plataforma es modular, flexible, escalable y conectada. Eso es lo que nosotros definimos de alguna manera. Es decir, es una plataforma que desarrollamos para que podamos tener distintos tipos de módulos. Entonces aquí puede ingresar un fabricante de materiales o productos o bien un desarrollador de activos inmobiliarios y registra su edificio o su material y producto en diversos ámbitos. En el fondo tiene que registrar información tanto técnica como de sustentabilidad, toxicidad y circularidad. ¿Y por qué también decimos que es flexible? Porque está habilitada para crecer en términos de módulos. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, consideramos que es clave ya a nivel nacional que crezca el módulo en gestión de activos asociado a mantención y operación de edificios, es algo que se puede abordar y que desde esa perspectiva pueda escalar. Y el que sea conectada quiere decir que estamos en alianza con otras organizaciones, hemos podido establecer vínculo con otras plataformas, que también es parte de lo que les queremos mostrar. Hay que entender también que este es un primer desarrollo, esto está habilitado a nivel nacional, sin embargo, en el marco de un programa también que estamos desarrollando como STE, que es el Construye Cero, que son soluciones tecnológicas para adaptación al cambio climático. Nosotros integramos el Robustecer, la plataforma de pasaporte de materiales también dentro de ese programa. Y ahí estamos explorando de manera más profunda quizás las conexiones con BIM o bien generar un sello de producto. Es algo de lo que estamos sondeando cómo incorporar en él, para otorgarle mayor valor a este desarrollo. La plataforma en su lógica lo que hace es que uno registra esta información y esta información por parte de un desarrollador o por parte de un fabricante se envía a revisión. De alguna manera hay una validación interna de los indicadores o datos duros entregados por parte del cliente, entre comillas, ¿cierto? Y por tanto hay una validación, ¿ya? Esa validación es la que después deriva entonces en el output, que es la ficha o pasaporte de materiales. Entonces la plataforma concretamente ya está habilitada en su web y desde la web uno ingresa a la plataforma de gestión operativa, donde finalmente se registran los usuarios o público general que pueden descargar los pasaportes que ya existen. Por otro lado puede ingresar el fabricante o bien el desarrollador. Acá hay un pantallazo de las secciones contempladas. Se están haciendo algunos ajustes menores de diseño, pero por ejemplo acá yo puedo gestionar productos, puedo tener una librería de productos creados y también puedo eventualmente ver la librería de los activos a nivel de fabricante. Los indicadores que estamos integrando, tanto en sustentabilidad como toxicidad y circularidad, son finalmente los que, por levantamiento tanto de iniciativas internacionales equivalentes, como también el vínculo que estamos haciendo con las normativas en economía circular que se están desarrollando a nivel nacional, son los que ustedes pueden ver acá. Es decir, lógicamente estamos viendo que en sustentabilidad es clave abordar los indicadores de impacto ambiental. En toxicidad estamos hablando de indicadores como residuos peligrosos, contenido de compuestos volátiles orgánicos, emisiones de formaldehído.
En indicadores de circularidad estamos abordando temas, lógicamente, del contenido reciclado, que es lo mínimo y que va a poder ser más adelante integrado en la UB, proyectado por la estrategia climática a largo plazo. Por otro lado está el porcentaje de biomateriales o bien materiales no renovables, entre otros. Esto es aguas arriba, ¿cierto? A nivel de materias primas, y a nivel de residuos y valorización estamos hablando de el producto diseñado, por ejemplo, para el desmontaje, la biodegradabilidad, entre otros indicadores. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es que el desarrollador o proveedor, ¿cierto?, registra esta información, y la información tiene que estar respaldada por algún documento. Y el universo de documentos que nosotros tenemos contemplados finalmente tienen que ver con catálogos comerciales, ensayos, catálogo técnico, ficha técnica y esencialmente también ecoetiquetas, ¿cierto?, autodeclaraciones o bien ecoetiquetas tipo 3, que son las declaraciones ambientales de producto o reportes de análisis de ciclo de vida verificado por un tercero. ¿Ya? Hay un universo de alguna manera de documentos que efectivamente respaldan estos datos duros. ¿Y por qué lo hicimos así? Es porque nuestra concepción es que finalmente hacer un ACV es clave para la industria y tenemos que poder potenciar o fomentar, ¿cierto?, esas lógicas de trabajo. Esto está todo regulado por las ISO, ¿cierto? Ustedes lo saben, y por tanto es necesario abordarlo, por lo menos dentro de nuestra concepción, de esa forma, ¿ya? Sin embargo, aquí hay que transparentar que la industria no necesariamente se moviliza tan ágilmente en estas lógicas, y por lo tanto hemos desarrollado una línea de trabajo con alianzas que se las voy a mostrar más adelante, justamente para poder dar alternativas, tanto a grandes empresas como también a pequeños o emprendedores, en el fondo, de soluciones que pudieran responder de buena manera a estos criterios. En toxicidad también se registra información en los criterios que yo les mencionaba, ¿verdad? Hay un chequeo de que efectivamente no tengan compuestos que puedan ser dañinos a la salud humana, y por otro lado, en circularidad hay herramientas del respaldo, ¿cierto?, como ecoetiquetas o bien fichas de productos que incluso pueden estar elaborados por entidades como, por ejemplo, el Chile GBC, que ha desarrollado fichas para productos que contribuyen con sistemas de certificación, y desde ahí valida ciertos criterios de sustentabilidad y circularidad también. En lo que es la sección de gestión de activos, la lógica de trabajo es algo distinta, es decir, acá lo que nosotros le pedimos al desarrollador es que registre sus partidas, ¿ya? Y las partidas definidas son las que ustedes pueden ver acá, que están estandarizadas en el fondo y son las mínimas necesarias por RICS para al menos tener un indicador de carbono incorporado. Entonces, acá estamos hablando de partidas como estructura y obra gruesa, envolventes cristales, tabiques y placas, techos y cubiertas y terminaciones. Y de alguna manera lo que reporta la plataforma es justamente cómo estamos en términos de materiales y productos que contribuyen con algún indicador, en términos de porcentaje. Por otro lado, bueno, aquí hay un pantallazo, ¿cierto?, de la sección y cómo se registra la información por partida, pero lo que hemos hecho hasta el momento para otorgarle mayor valor a la gestión de activos, porque en la medida en que no tenga materiales y productos que tengan pasaporte y que por tanto podamos tener los indicadores validados, no vamos a ver el valor en el activo. Por el momento, entonces, lo que nosotros hicimos fue generar un dashboard y desde ahí justamente alianzas con otras plataformas para poder entregar mayor información y que el desarrollador pueda jugar, es decir, que pueda de alguna manera entender qué pasa si es que yo selecciono un material que sí tiene un pasaporte y sé sus indicadores, y qué pasa si es que a lo mejor cambio ese material por otro, cómo quizás cambian ciertos indicadores. Eso es parte de lo que estamos explorando ahora y que queremos robustecer en el escalamiento de esta plataforma. Y finalmente, bueno, este es el resultado final. Esto deriva en un pasaporte, que son 6 hojas donde se registra la información técnica del producto material o del edificio, ¿cierto? Y también se abordan los indicadores asociados a sustentabilidad, toxicidad, circularidad, aguas arriba y aguas abajo, más una ficha ya de evaluación del desempeño global de ese producto o edificio. Aquí, por ejemplo, hay unos pantallazos que tienen que ver con el desempeño por partida y también el desempeño global del activo. Es un poco la lógica de lo que quisiéramos mostrar.
Nosotros estamos trabajando esencialmente con empresas para, de todas formas, ir calibrando esta información y por sobre todo entregar valor a los fabricantes y a quienes gestionan activos. De alguna forma, los servicios que provee esta plataforma son los que ustedes pueden ver acá. Pueden elaborar y descargar pasaportes de materiales, ¿cierto? Elaborar y descargar pasaportes de activos, acceder a este dashboard y emisión de datos e indicadores. Se apoya toda esta lógica de trabajo con consultorías especializadas en términos de digitalización, de circularidad, sustentabilidad. Igualmente se entregan reportes anuales de desempeño y vinculación con plataformas sinérgicas. Y acá quizás me quiero detener porque en términos de alianzas nosotros hemos conversado con varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, porque lo que queremos es poder traccionar a la industria en materia de, por ejemplo, análisis de ciclo de vida y desde ahí poder acceder a precios preferenciales, esencialmente para los emprendedores, por ejemplo, para que puedan apoyarse en estas herramientas, por ejemplo, que te permiten hacer declaraciones ambientales de productos preverificadas, ¿ya? Y desde ahí, en el fondo, validar sus datos. Por otro lado, tenemos vínculo también con plataformas que nos permitirían acceder a líneas base para categorías de productos. Entonces, esto le entrega valor a quien está gestionando un activo porque podemos tener mayor información de esos productos o bien del fabricante y entender cómo está el indicador, por ejemplo, de carbono incorporado posicionado respecto a líneas base definidas, ¿cierto? Finalmente, hay otros dos vínculos que estamos desarrollando con organizaciones nacionales, que una de ellas es Catálogo Arquitectura, que tiene una librería de objetos BIM, y con ellos estamos vinculando el pasaporte de materiales, es decir, acá en su librería de objetos, y aquí ya hay unos pantallazos porque se ha creado un vínculo inicial, que es que yo puedo descargar el objeto BIM y adicionalmente la ficha característica de ese producto, de ese sistema constructivo, por ejemplo, y si es que tiene un vínculo con el pasaporte de materiales porque lo ha efectuado, entonces esta información va a estar agregada acá y de la misma manera en la plataforma de nosotros. Y esto eventualmente también a nivel de modelo, que yo les mostraba anteriormente, voy a retroceder un poquito, perdón, porque aquí quizás no lo profundicé, pero lo que podemos hacer acá en la plataforma actualmente y lo que queremos robustecer es que uno puede integrar un modelo BIM, es decir, si un desarrollador tiene un modelo creado, lo simplificamos para efectos de lo que se requiere en la plataforma y lo cargamos. Entonces, desde aquí vamos a poder filtrar por elemento constructivo y sacar indicadores agregados respecto a una solución de envolvente, por ejemplo, y por lo tanto, con este vínculo con el catálogo arquitectura, al reconocer ciertos indicadores del pasaporte, ya podrían también estar integrados acá por defecto en él. Y bueno, finalmente también estamos en conversaciones con plataformas tipo Marketplace o bien de simbiosis industrial, donde eventualmente, ¿cierto?, entendiendo las características de los materiales y productos, podría tomar decisiones al final de su vida útil y valorizar o reciclar, dependiendo de si son componentes biológicos o técnicos, por ejemplo. Y eso es esencialmente lo que hemos abordado hasta el momento. Espero haber estado en los tiempos y bueno, quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Sí, bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por la presentación y yo creo que darte la enhorabuena por el trabajo. Yo creo que nos has mostrado algo muy interesante y además de muy interesante, yo creo que es muy completo, al menos es más completo, mucho más completo de lo que yo esperaba. Yo creo que no es simplemente un pasaporte que es recopilación y cuantificación de los materiales que forman parte de ese edificio, sino que yo he entendido también que es una evaluación, una recopilación de los datos medioambientales, circularidad de esos materiales y finalmente una evaluación del edificio, ¿vale? Sería algo así como una declaración ambiental del edificio completo, cosa que yo veo A eso se bastante apunta, claro. compleja, ¿no? Efectivamente. Finalmente el desafío es justamente traccionar a la industria y esencialmente a los proveedores para que puedan transparentar esta información. Exacto. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta concreta a Natalia? ¿No? A mí se me ocurre y tengo la duda del interés de
Entiendo que esto es una herramienta que estáis desarrollando o acabáis de desarrollar. ¿Se está implantando en el mercado ya y qué nivel de implantación tiene? Espera, no te oímos. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, disculpa, se me olvidó que lo desconecte. Te indicaba que nosotros desarrollamos esta iniciativa durante el año pasado, el 2022, y este 2023, en mayo, lanzamos recién la plataforma. Actualmente vemos que efectivamente, y lo transparento, hay brechas justamente que tenemos que levantar. Entonces, por eso comentaba que el trabajo colaborativo, el poder vincularse con otros desarrollos, tener conexiones es clave. Y particularmente en este último punto que te comentaba, que tiene que ver con que, por ejemplo, emprendedores muchas veces por costo no hacen análisis de ciclo de vida o no sacan ciertos sus declaraciones. Y esa brecha es algo que tenemos que poder abordar, y lo que hemos tratado de hacer es generar alianzas para que puedan acceder, por ejemplo, a algunas plataformas que permiten hacerlo de manera quizás un poco más simplificada y algo más económico. Son temas que también nosotros hemos posicionado a nivel nacional y vemos que desde ahí quizás Corfo puede empezar a traccionar un apoyo. En términos de cómo está la plataforma actualmente, tenemos cargados algunos productos y materiales, estamos en conversaciones con nuevas empresas para que ingresen líneas de productos, pero finalmente, como necesitan estos respaldos, que pueden ser ecoetiquetas, autodeclaraciones o ACB, finalmente hay un proceso detrás que vemos que es el que no han hecho. Por eso te digo que ahí está la brecha, que es la que estamos tratando de abordar. Sí, y como te decía, entonces es factible acceder actualmente a nivel de fabricante, a nivel de desarrollador. Lo que yo mostré es lo que se puede efectuar actualmente, pero siempre estamos robusteciendo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Natalia. Yo creo que ha sido muy interesante y esperamos seguir contando con vosotros para futuras colaboraciones y charlas que podamos organizar. Presentamos a la segunda ponente, es, como ya os había dicho, Isabel de los Ríos. Ella es arquitecta del Instituto Valenciano de la Edificación. Supongo que, como ya algunos sabéis, en temas de vivienda y algunas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su legislación propia y tiene sus organismos propios y sus herramientas para regular y ayudar en este sentido. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, pues tenemos la suerte de que tenemos el Instituto Valenciano de la Edificación, que está formado por un número importante de técnicos y que constantemente están avanzando en temas de innovación en la edificación y de ayudas para los técnicos que intervenimos en el proceso de edificación, bien sea desde el diseño o desde la construcción de los edificios. Y ese es un poco el trabajo que hace Isabel de los Ríos, ¿vale? Yo creo que hace muchos años que nos conocemos y no paran de tener iniciativas de cosas nuevas que al final son herramientas para que los edificios cada vez sean mejores y que el trabajo de los técnicos cada vez sea más fácil, ¿no? Y en ese sentido la charla de hoy es sobre una herramienta para justificar la circularidad de las intervenciones en edificios. Y esta herramienta surgió como necesidad de justificar las intervenciones que se hacían en las ayudas de rehabilitación del programa Next Generation, de fondos europeos, que había que justificar que al mismo tiempo que rehabilitabas el edificio, lo hacías con unos criterios de circularidad. Y en ese momento nadie sabía cómo hacer esa justificación y el Instituto Valenciano de Edificación pues, preparó un documento de ayuda para poder realizar esa justificación. Y eso es lo que va a presentarnos hoy, justo con, supongo que muchas más iniciativas que tienen en marcha, ¿vale? Pues cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. No sé si me escucha bien. Mi presentación, que creo que está por aquí ya minimizada, muy bien, y así la veis en pantalla completa. Bien, en primer lugar, agradecer a los organizadores de la cátedra el habernos invitado al IBE a presentar esta herramienta, porque bueno, siempre es un placer acercarnos, digamos, al mundo de la universidad, al mundo de la investigación y a los profesionales. Pues como comenta Ángel, efectivamente la herramienta que os presento es un poquito más lejos. No. Okay. Sí. Es una
una herramienta que surgió para resolver ese problema, ver cómo los técnicos, los equipos de proyectistas, podían justificar unos de los requisitos de circularidad que se imponen en las ayudas a la rehabilitación y al diseño de vivienda nueva destinada a vivienda social con requisitos de carácter, está bien, gracias, con requisitos de carácter energético. Y entre todos los requisitos que se establecen, bueno, pues ya desde Europa se han impuesto una serie de condiciones a cumplir en estos proyectos en materia de circularidad y de gestión de residuos. Bien, como se comentaba antes, estos fondos Next Generation, estos fondos europeos para, digamos, dentro del plan de recuperación a raíz de la pandemia y de la crisis económica que produjo, pues cada Estado miembro ha publicado sus reales decretos que, bueno, regulan las ayudas económicas para todos los sectores y en concreto en el de la edificación, pues establecen unos parámetros para determinados programas de ayudas, en concreto para fomentar lo que es la mejora de eficiencia energética de los edificios y acompañándolo de otras medidas positivas. Este Real Decreto, como os comentaba, es el estatal, la norma estatal en el que se enmarcan estos programas de ayuda, y cada comunidad autónoma ha establecido sus bases reguladoras, sus convocatorias específicas. Pero hay que atender a lo que establece la normativa estatal. Y en este sentido, los requisitos específicos y muy concretos de circularidad en los proyectos y de gestión de residuos se han establecido para 4 de los 6 programas que han definido desde este Real Decreto, en concreto todo lo relativo a lo que sea rehabilitación de viviendas a nivel de barrio, rehabilitación de viviendas a nivel del edificio completo, también el programa de financiar los honorarios de los proyectos de rehabilitación y el programa de construcción de vivienda destinada al alquiler social, como os decía. Estos programas están regulados en su propio articulado y os he puesto en la columna de la derecha los artículos concretos en los que establecen estos criterios de circularidad y gestión de residuos. Y a modo de ejemplo, os presento el texto que se expresa en este articulado, y he elegido el artículo 32, que es el relativo a las ayudas a nivel de edificio, ¿no? Cuando una comunidad de propietarios o el propietario único de un edificio de viviendas completo pues, desarrolla actuaciones de rehabilitación entre las que de manera imprescindible tiene que abordar la eficiencia energética. Bien, pues en este artículo se establecen los requisitos de los edificios, objeto de las actuaciones subvencionables, y en la letra B establece de forma clara, pero solo esto, que los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20867 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, tendrán que demostrar cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje. Bien, como os decía, a nivel estatal está regulada esta condición, pero cada comunidad autónoma ha tenido que concretar un poquito más en el grado de detalle que haya podido o haya querido, y en la Comunidad Valenciana, como bien decía Ángel, pues se dio un paso más y desde el IBE se desarrolló, por encargo de la Generalitat, pues una herramienta que diera solución a este párrafo, a poder cumplir, a poder justificar que los proyectos que van a optar a subvención cumplen con unos determinados mínimos de circularidad, sobre todo en los temas de desmontaje y adaptabilidad. La propia referencia normativa, como veis, habla de la norma ISO 20867 o de otras normas. Efectivamente, lo que hicimos desde el IBE fue investigar esta norma, la norma ISO, que se titula Sostenibilidad en edificaciones y obras de ingeniería civil, diseño para el desmontaje y la adaptabilidad, principios, requisitos y directrices. Las normas ISO, como sabéis, son normas fruto de la investigación para, fomentar la estandarización en cuanto a la calidad de productos y servicios a nivel internacional y, establecer unas buenas prácticas. Si una normativa de edificación, en este caso, que es nuestro sector, no la establece como obligatoria, son normativas, voluntarias, orientativas, de buenas prácticas. Y en este caso, lo que hizo el Estado es establecer esta norma como una de las posibles normas a utilizar para justificar estos aspectos de la circularidad en proyectos que quieran optar a ayudas económicas para su rehabilitación. Es una norma genérica, muy detallada, muy ambiciosa, que habla desde los tornillos que se utilizan para montar una estructura de telecomunicaciones, ¿no? Una torre de telecomunicaciones o un edificio de viviendas. Entonces, es importante conocer las bases de esta norma ISO, porque esta norma
al trabajar en ámbitos de desmontaje y adaptabilidad, es uno de los ámbitos que es el de trabajo dentro de la circularidad, ¿vale? Digamos, el espíritu de la norma es contribuir positivamente al desarrollo sostenible y alinearse con el concepto de economía circular, y esto desde la norma ISO pues, se veía de utilidad, y por eso se produjo esta investigación. La norma lo que realmente hace es definir 10 criterios digamos, que recogen todas las buenas prácticas que se entienden que son en pro del desmontaje y de la adaptabilidad de edificios o de obra civil. A nosotros nos interesa la parte de edificación, pero leyendo los títulos de los criterios ya más o menos vais a intuir la naturaleza de esas buenas prácticas o en qué campos concretos se está trabajando. Los 10 requisitos son estos. El primero sería versatilidad de los espacios, o sea, quedaros con la idea de qué tipo de ideas están favoreciendo, qué buenas prácticas están favoreciendo. Bueno, pues que los espacios sean versátiles, la convertibilidad de los espacios, que sean convertibles, que son conceptos similares pero tienen sus matices, ya os lo diré más adelante. El tercer criterio sería capacidad de ampliación de los edificios. Esto se considera como bueno porque, digamos, permitimos adaptar el uso del edificio a lo largo de su vida útil o incluso alargarlo. El cuarto criterio sería facilidad de acceso a componentes y servicio. Todo lo que facilitemos el acceso a los componentes del edificio va a mejorar o a facilitar su mantenimiento, su conservación, su vida útil, incluso a todos los niveles, ¿vale? A nivel espacial o hasta al último tornillo. El quinto criterio sería independencia y conexiones reversibles entre los sistemas o los componentes del edificio. El sexto sería evitar tratamientos y acabados innecesarios. El séptimo sería apoyo a la economía circular para promover el tema de los aspectos de reutilización y facilitar la información sobre los productos que se colocan en los edificios, y esto se alinea perfectamente con el tema del pasaporte de materiales. El criterio número 8 sería eficiencia en el proceso constructivo, es decir, fomentar la estandarización. El noveno, seguridad en el desmontaje, y el último sería trabajar en temas de durabilidad, ¿vale? Leyendo estos títulos, como mi ponencia es relativamente breve, ya tenéis una idea de en qué se van a trabajar, y lo que hicimos en la aplicación que hemos desarrollado en el IBE, que la llamamos RE10, que es una herramienta para analizar el desmontaje de la adaptabilidad en proyectos de edificación. Lo que hicimos fue analizar esta norma ISO, analizar sus 10 criterios y poner de cada uno, definirlo pues, con un lenguaje más de edificación, más adaptado al sistema, digamos, estatal y de normativa y de nuestro sector de la construcción. Y para cada uno de ellos se diseñó un sistema de evaluación que nos permita decir si cumplimos o no ese criterio con unos mínimos en nuestro proyecto. Cada uno de los criterios. Y al mismo tiempo la herramienta ofrece un sistema de evaluación del proyecto en su conjunto para que una vez que veamos el resultado podemos afirmar si el proyecto o no cumple con unos mínimos en cuanto a desmontaje de adaptabilidad, ¿vale? Que es un poco lo que pide el Real Decreto de las ayudas de los fondos Next Generation. Esta es una herramienta muy sencilla que os voy a presentar unos pantallazos y se trata de facilitar a los técnicos que conocen el proyecto que generen el documento, que al final es un PDF que tienen que presentar junto con el resto del dossier documental que se solicita cuando se piden las ayudas de rehabilitación o de construcción de vivienda nueva destinada al alquiler social, ¿vale? Porque es el objetivo final de esta herramienta cuando se publicó el Real Decreto en el año 2021, y en cualquier caso son herramientas, digamos, que lo que pretenden es generar conocimiento a los profesionales del sector sobre estas buenas prácticas y, independientemente de que estén trabajando en un proyecto que no vaya a optar a ayudas económicas de los Next Generation, conozcan estas buenas prácticas y las vayamos implementando en nuestro trabajo, en nuestros proyectos que nos puedan surgir, en la medida en que sea posible. Mirad, esta herramienta es gratuita, es descargable desde nuestra página web. En la home de nuestra página web tenéis un apartado que se llama Next Generation y en el que hemos ido colocando las diversas herramientas de utilidad para los técnicos y proyectistas y directores de ejecución de la obra, etcétera, que trabajan en proyectos que optan a este tipo de ayudas. Y en el enlace que hemos llamado RE10 Circularidad tenéis esta herramienta. El apartado que se os muestra sería con una breve introducción y un botón de descarga gratuita. Simplemente destacar dos ideas. Una, que cuando queráis manejarla o verla, descargarla,
fijaros en la versión que tenemos vigente, porque ya hemos actualizado este documento 4 veces, ¿vale? Esta herramienta 4 veces, porque surgen mejoras o surge normativa nueva, entonces la vamos actualizando. Entonces, veis que este mes hemos subido la versión 2.2, con lo que es importante, ¿vale? Bueno, como es una descarga gratuita y es un fichero Excel que ahora veréis que lo podemos tener en nuestros equipos, en nuestros ordenadores, pues bueno, siempre ser prudentes y verificar que estáis trabajando con la última versión. Y una segunda cuestión importante es que esto es una hoja de cálculo de Excel, de Microsoft Excel, y como contiene macros, únicamente operará bien si manejáis versiones legales de Excel, ¿vale? Y relativamente recientes. Bueno, recientes, hemos hecho pruebas con la versión de 2010 y funciona. Pero vaya, que si trabajáis con software libre, posiblemente las macros no funcionen. Bien, vale. El aspecto del fichero Excel es pues como cualquier otro que conocéis con pues, diferentes pestañas, ¿vale? En concreto tiene 17 hojas o pestañas y la primera, bueno, es la de presentación y créditos y tiene esta estructura. Como no me da tiempo a abrirla online y en real y enseñárosla, pues bueno, que sepáis que tiene 4 primeras pestañas que son meramente informativas, en la que tenéis la introducción a la herramienta, la explicación de la metodología, de cómo se rellena en cada campo, el orden que hay que llevar, hay una pestaña de bibliografía y una pestaña que llamamos I4 de criterios e intervenciones, que son digamos, el tipo de intervenciones que se pueden evaluar con esta herramienta, que no todas las intervenciones de un proyecto se pueden evaluar, pero están contempladas casi todas, ahora lo veréis. Las siguientes fichas son las que ya tenemos que cumplimentar los proyectistas que queramos justificar que nuestro proyecto cumple con determinados mínimos de adaptabilidad y desmontaje. Son 10 fichas, perdón, las primeras 2 fichas son informativas o identificativas del proyecto. La primera serie de datos del proyecto con muy poquitos datos, porque no se trata, esto es un anejo al proyecto, no se trata de que tengáis que volver a definir la descripción del proyecto con planos, no, esto es como un checklist, que ahora veréis, en el que rellenar poquitos campos y luego se adjunta al proyecto. Y la segunda hoja es en la que seleccionaremos las intervenciones que abordamos en nuestro proyecto. Si es en obra nueva, realmente abordamos todo tipo de intervenciones, todas las instalaciones, estructura, cimentación, fachada, todo. Pero si estamos trabajando en un proyecto de rehabilitación, tenemos que identificar claramente lo que estoy haciendo. Si estoy instalando fotovoltaica y además estamos arreglando la cubierta, pues solo esas 2 cosas. Si estamos haciendo una rehabilitación integral, pues bueno, lo marcaré todo, ya lo veréis más adelante. Y luego vienen las 10 fichas, que cada una es la que recoge un criterio de los definidos en la norma ISO, a modo de checklist rápido para un poco indicar si nuestras intervenciones están cumpliendo estos principios. Importante, son 10 criterios y no se trata de que los proyectos cumplan todos los criterios. Si se puede, porque podemos técnica y económicamente, fenomenal. Si el cliente lo quiere, fenomenal. Pero se trata de que vayamos trabajando en estas buenas prácticas, vayamos viendo qué podemos incorporar en nuestro proyecto y, en el caso de que sea un proyecto de estos que van a optar ayudas, que cumplamos el nivel mínimo, que es de los 3 que os ofrecemos, es el nivel inferior, digamos. Es bueno, muy bueno y excelente. Luego lo veréis, pero bueno, ya os digo que para optar a las ayudas con el nivel bueno es suficiente. Y no es relativamente difícil. Simplemente hay que, bueno, pues de la colección de medidas de mejora, pues seleccionar algunas. Vale. Y luego hay una última hoja de resultados, que es la que en una página está el resultado de puntuación y el apartado para que firme el técnico y muy sencilla, que es un poco en la que se van a fijar los funcionarios que supervisen proyectos que optan a ayudas económicas, que siempre tienen la opción de hacer su muestreo y ver si lo que hemos dicho en esta hoja está en la memoria del proyecto, en fin, o las soluciones constructivas que hemos dicho que sean coherentes con lo del proyecto. Eso siempre, esa capacidad de la administración siempre está y no hay que perderla de vista. Mirad, como no da tiempo a detallar los 10 criterios de la norma ISO, he optado por presentaros unas imágenes que seguro que nos ayudan a ilustrar estas buenas prácticas. Mirad, el criterio 1 de versatilidad de los espacios, lo que fomenta la ISO es que los espacios en los edificios, en la medida de lo posible, o algunos de ellos, no todos, puedan tener multifunción o cambiar de uso de manera inmediata. El ejemplo claro es el de la primera fotografía, que sería una sala de usos múltiples en un edificio plurifamiliar, para que hagan sus reuniones de comunidad, algún tipo de encuentro, actividades
de ocio, lo que necesiten. Eso se valora porque, digamos, le da riqueza a la funcionalidad del edificio y, bueno, pues es digamos, una de las bondades en materias de adaptabilidad. Estaríamos trabajando en la parte de adaptabilidad. Otra posibilidad de cumplir con el criterio de versatilidad sería pues, que las viviendas tuvieran parte de su distribución móvil, fácilmente móvil, ¿vale? Pues, como veis en la fotografía, con paneles móviles, tabiquerías móviles que nos permiten poder reorganizar, ¿no? las personas que vivimos en esa vivienda el espacio según nuestras necesidades de una manera inmediata, ¿vale? O también se considera versatilidad el hecho de espacios, digamos, que en un espacio haya varias funciones. Por ejemplo, el hecho de tener el estudio, la cocina y el salón comedor. Todo eso ya desde la ISO se reconoce como buena práctica en materia de versatilidad. El segundo criterio, el de convertibilidad de los espacios, es ligeramente distinto relacionado con espacios porque lo que trata es de que, aunque el cambio de uso no se puede hacer ya moviendo un panel, con una intervención moderada lo podamos lograr. Y es el claro ejemplo de la tabiquería de yeso laminado sobre pavimento continuo, que es una tipología constructiva muy conocida y muy utilizada, pero realmente funciona muy bien para dotar de convertibilidad a esa planta de una vivienda que puede en un momento dado cambiar la distribución o en un edificio de oficinas cambiar la distribución de los despachos, ¿vale? Otra buena práctica relacionada con la convertibilidad sería el diseñar espacios muy diáfanos estructuralmente, que incluso los huecos en fachadas sean como muy estándares para también facilitar en el futuro cambiar la distribución, ¿vale? Eso también se considera desde la norma ISO como una buena práctica en convertibilidad. Esto ya a lo mejor cuesta un poco más implantarlo en una promoción de viviendas, que tenemos ahí las presiones de la promoción y de cuadrar ahí las viviendas, pero bueno, ya se ven promociones en las que se compra la vivienda en diáfano, solo se tiene distribuido los locales húmedos, ¿vale? No vamos a ver todos los criterios porque no da tiempo, por eso salto al cuarto criterio, el de facilidad de acceso a componentes y servicios, que esto es algo evidente, pero si no lo pensamos bien desde el proyecto, no lo implementaremos, que será fomentar que las instalaciones, los sistemas que normalmente quedan ocultos, pues sean registrables, que sean accesibles, que sean cómodos luego de mantener, de manipular, de poder cambiar piezas, etc. Esto lo podemos cumplir desde diseñar cuartos de máquinas, cuartos técnicos, holgados, uno para cada instalación, no empezar ahí a mezclar equipamientos o instalaciones distintas. Y el caso claro, por ejemplo, de los techos desmontables, los techos registrables. Un techo continuo lo tenemos que romper cuando tenemos que reparar una instalación que está, digamos, colgada de forjado. En cambio, un techo registrable pues da muchísima accesibilidad. O lo que se está viendo cada vez más de tener las instalaciones vistas. Afortunadamente se ve más, están integradas en el diseño y en la decoración de los espacios y, bueno, pues en la foto de la derecha lo veis, una instalación eléctrica, bueno, en este caso es de iluminación, pues que tiene lo que son el cableado oculto en un tubo visto, la luminaria está simplemente fijada, no está empotrada, en fin, tiene esa inmediatez de manipulación y de renovación, porque son instalaciones totalmente vistas. El criterio quinto de independencia y conexiones reversibles, lo que se trata es de facilitar la instalación, o sea, el mantenimiento de instalaciones. Aquí hay un error en el texto. ¿Por qué? Porque aquí hay dos matices. Por un lado, que sería la independencia de una instalación respecto a su soporte o elementos adyacentes. Si empotramos algo, lo pegamos ahí con su mortero y tal, eso ya no es independiente. Cuando tengamos que manipular, vamos a tener que romper pues, el paramento, el revestimiento y el tabique, vamos a romperlo todo. En cambio, unas instalaciones en patinillos, en armarios registrables, en techos registrables, es independiente del soporte y de sus adyacentes. Y al mismo tiempo, la propia instalación, los propios conductos, el propio sistema de la instalación puede, o una estructura, por ejemplo, puede ser reversible en cuanto a sus conexiones propias. Es decir, no es lo mismo una instalación de fontanería con tubo de cobre soldado, que vamos a tener que romper, cortar y tal, y esos trocitos ya no son aprovechables normalmente, que sistemas, digamos, de montaje, como el sistema APEX de polietileno, que son los sistemas de fontanería que también estamos viendo cada vez más, que son, bueno, pues conductos muy flexibles, con elementos de unión roscados, que son recuperables, ¿vale? Entonces,
En este caso, estamos dotando a la instalación de unas conexiones, del concepto de conexiones reversibles, porque lo podemos manipular mucho más fácilmente que una instalación que está soldada, pegada o unida de una manera, digamos, húmeda, que luego queda fija. Hay sistemas que pueden cumplir las dos cosas, ¿vale? Pues imaginaros una instalación de fontanería que en algunas partes está a vista y el resto de lo que son los tramos horizontales está, digamos, detrás de un falso techo registrable y fijada mecánicamente con una serie de tornillería, de abrazaderas. Eso sería independiente y si además esa instalación de fontanería lo hacemos con un sistema de PEX, también tiene conexiones reversibles. Se cumplirían esas dos condiciones. Luego también otro ejemplo serían las tarimas, aunque sean sintéticas o de materiales conglomerados, tarimas, digamos, sobre el soporte que no están adheridas, ¿vale? Ni en el soporte, ni en la parte inferior, lo que es la base, el forjado, o en los laterales. Este tipo de pavimentos que veis en la fotografía pues también cumplirían ambos conceptos, el de independencia y de conexiones reversibles, ¿vale? Son soluciones que muchas de ellas ya conocemos y otras pues, pueden resultar un poquito más innovadoras. El criterio de evitar tratamientos y acabados innecesarios lo que trata de fomentar son el uso de materiales con acabado visto, en crudo, natural, que ya venga de fábrica, que no haya que manipular mucho en obra, que no requiera tratamientos posteriores, porque todo eso va a redundar en su vida útil, que será más corta, temas de mantenimiento, más costes, etcétera. Más residuos también. Entonces, bueno, en la foto veis cosas que ya posiblemente hayáis visto vosotros, que se ven afortunadamente cada vez más, que son pues, bueno, pues, lo que son fábricas vistas de tabiquería o de estructurales, muros de carga, que ya el aparejo ya es bonito, ya está diseñado, ya tiene el proyectista lo trabaja un poquito más y la ejecución pues, se cuida un poquito más porque va a quedar vista. ¿Vale? Entonces, en estos casos, lo que estamos evitando pues, es el lucido del yeso, el pintado o el enfoscado, etcétera. Bien, el criterio número 7 de apoyo a la economía circular lo que trata de fomentar son dos cosas. Por un lado, el uso de materiales con certificación ambiental, digamos que son certificaciones o declaraciones ambientales de producto, etcétera, que dan información sobre el producto, que eso ya es bueno en sí mismo. Aunque luego la declaración no llegue a tener los datos, digamos, de sostenibilidad que nos gustarían o no ofrecen el dato que necesitamos, pero esa transparencia del fabricante de declarar una serie de indicadores de su producto ya es bueno, porque eso nos permite tomar alguna decisión si queremos, ¿vale? Y por otro lado, este criterio fomenta la reutilización de todas las maneras que os imaginéis, ¿no? Entonces, en el caso de la fotografía, pues es el tema de reutilizar, por ejemplo, las tejas del edificio original, pues todas las que se salvan en el momento de la retirada, pues las acopiamos y las podemos reutilizar en nuestra nueva cubierta rehabilitada y eso, lógicamente, bueno, pues está en pro de la economía circular y en concreto de la reutilización. El criterio número 8, de eficiencia en el proceso constructivo, lo que fomenta es la estandarización a todos los niveles, ya sean en estructuras, en fachadas prefabricadas, en sistemas de tabiquería, y eso pues también afortunadamente lo vemos cada vez más. Bien, entrando ya en enseñaros más apartados de la ficha Excel, que creo que son de más interés, en pantalla os muestro la ficha en la que tenemos que seleccionar las intervenciones en las que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Y aquí están todas marcadas con un sí en la columna de la derecha, pero si, por ejemplo, nuestro proyecto es como creo que el ejemplo que os decía antes, de que vamos a incorporar una instalación de fotovoltaica en la cubierta del edificio, en una azotea, y ahí vamos a aprovechar solo para sanearla un poco, todas estas intervenciones estarían con un no, salvo la línea que veis, la quinta línea, que sería la de instalación fotovoltaica, ahí diría que sí, y la de cubierta diría que sí, y la de instalación eléctrica también, perdón, si instalamos fotovoltaica, algo de la instalación de electricidad vamos a tener que tocar. Entonces, todo el resto lo dejaríamos con no, ¿vale? Esto es muy sencillo de entender y simplemente tenemos que ser coherentes con nuestro proyecto o incluso una manera fácil de hacerlo es irnos a nuestra medición y en la medición tenemos los capítulos y todo desglosado. Entonces sabremos si trabajamos en saneamiento y evacuación de aguas, en abastecimiento de aguas, en electricidad, en calefacción, en ventilación, en fachadas cubiertas. O sea que viendo una medición
Si te conoces el proyecto, esto lo rellenas enseguida. Y si no lo conoces mucho porque eres un colaborador del equipo, pero que no has trabajado en detalle el proyecto, te vas a la medición y esto se responde muy rápidamente. Recordar que se trata de una herramienta en la que ya el objetivo era que fuera relativamente sencilla para los técnicos que conocen el proyecto o que tienen acceso a los documentos del mismo. Bien, una vez que hemos respondido a estas preguntas, con un sí o con un no, la Excel opera y ya te activa solamente los criterios que se pueden trabajar, que se pueden analizar. ¿Por qué? Porque los 10 criterios no son evaluables en todas las intervenciones que os hemos listado aquí, sino, por ejemplo, el caso evidente es que los requisitos de versatilidad, convertibilidad y capacidad de ampliación solo son analizables o evaluables si vamos a trabajar en el tema de espacios, es decir, si vamos a redistribuir algún tipo de espacio del edificio. Si es obra nueva, por supuesto, porque estamos creando espacios de cero, pero si es en rehabilitación en el que solo hago fotovoltaica, electricidad y cubierta, no voy a marcar espacios, no voy a decir que sí, estoy trabajando en espacios. Entonces, esos 3 primeros criterios quedan inhabilitados, no se pueden evaluar, ¿vale? Eso también es un poco por facilitar a los técnicos, decir, no, analiza lo que realmente es importante, ¿vale? Todas las 10 fichas de cada criterio tienen una estructura similar, que bueno, pues es la descripción, ejemplos, aclaraciones sobre cómo se justifica, la puntuación que ofrece y bueno, cómo se evalúa, ¿vale? No vamos a entrar en detalle. Y os muestro el ejemplo de una de ellas. Por ejemplo, esta es la ficha C8 de eficiencia en el proceso constructivo, en el que en la primera parte hay una descripción del criterio, que son nada, aquí en este caso son como 4 párrafos, que son como un extracto, un resumen de la ISO, ¿vale? No hace falta que se lea la ISO nadie, con esto es más que suficiente. Luego hay unos ejemplos, siempre es importantísimo poner ejemplos, porque hay criterios evidentes, pero... Ángel, ha salido el cartelito este, lo digo porque lo... Y los ejemplos son siempre fundamentales, ¿vale? Porque algunos son muy fáciles de imaginar, de entender, pero los otros son un poquito más espesos, ¿vale? Esa misma ficha, un poquito más abajo, ofrece como una aclaración de cómo se justifica que lo cumples o que no lo cumples. Y aquí simplemente destacar un tema importante. No por poner una pequeña cosa buena en un proyecto ya se va a considerar que se cumple ese criterio, no. Entonces, hemos tenido que establecer como unos mínimos para decir que una intervención cumple, ¿vale? Entonces, en este caso... que creo recordar, vale, que era el criterio de eficiencia en el proceso constructivo, que es el tema de la estandarización, lo que hemos dicho es que si vamos a decir que mi intervención, por ejemplo, estructura, cumple con este criterio de estandarización, es porque el 70% de los elementos que conforman la estructura son estandarizados. Entonces, hemos dejado como un 25% de, en este caso, la estructura que puede no cumplir. Aquí es donde un poco hay que trabajar, decir, bueno, pues yo... Nada, la estructura es de hormigón, in situ, pues no cumple, pues no pasa nada, no lo ponemos y ya está. Es decir, que este apartado de aclaraciones sobre la justificación es fundamental porque es el que nos da un poco como los mínimos a cumplir en cuanto a extensión del elemento que tiene que cumplir. Luego, bajando en la ficha, aparece un apartado de evaluación que esto es informativo simplemente y en lo que hay que fijarse realmente es en la puntuación a alcanzar. En este ejemplo que os muestro en pantalla, se supone que es un proyecto en el que yo he marcado 13 intervenciones, he puesto que sí en 13 intervenciones, y automáticamente la aplicación me calcula que yo al menos tengo que cumplir en 3. Pues en fontanería, en estructura y en fachadas. Las que yo quiera, pero tengo que cumplir en 3. Y como si yo digo, bueno, pues sí, mira, voy a hacer las fachadas estandarizadas porque son, no sé, una fachada ventilada con su sistema perfectamente... contemplado en todas sus hojas, los perfiles estructurales, el aislamiento, las placas exteriores, es un sistema prefabricado, perfecto. O las particiones, las voy a hacer de yeso laminado, con su perfilería de aluminio, de tipo, no sé, placo o pladur, lo que quiera, pues eso también cumpliría. Y en otro ejemplo, los techos, pues voy a poner en todo el edificio techos de este sistema, de esta casa comercial, modelo tal, no sé qué, estandarizado. Yo me limitaría a poner que cumplo con un punto, porque aquí hay un desplegable que te ofrece o 0 o 1, pues yo diría que cumplo fachadas, particiones y techos con su punto, y en la columna de la derecha, que es muy importante, es donde hay que escribir algo, que es decir en qué página o plano o apartado de la memoria o en qué anejo estoy explicando que mi fachada cumple este criterio, porque es una fachada ventilada, prefabricada, ¿vale? Es decir, que aquí no se trata de que escribáis
un detalle constructivo de la fachada, describirla en su memoria, el sistema tal. No, aquí simplemente en la página 27 y en el página 27 de la memoria y en el plano tal tenemos la definición de esta fachada, ¿vale? Esto, digamos que es a modo como de checklist. Y en la parte inferior nos aparece la puntuación total y en verde aparecerá que cumple y si no cumple aparecerá en rojo. Muy intuitivo, muy sencillo. Y en la última página es la hoja de resultados, en la que, como veis aquí a la derecha, estaría la tabla con los 10 criterios y a la derecha del todo estaría la columna en la que está el resultado. Los 3 primeros están en gris porque no aplican, porque yo en este ejemplo que os he puesto, pues, por ejemplo, no he señalado que voy a trabajar en espacios, no aplicarían estos criterios, y en cambio tengo en verde y en rojo los que me cumplen y los que no. Yo tengo aquí 7 criterios evaluables, he cumplido 4 de ellos. Esto supone que tengo un 57% de cumplimiento y automáticamente la aplicación me devuelve que tengo un nivel bueno. ¿Por qué? Porque estoy en uno de estos rangos. Estoy en este caso en el rango del nivel bueno, que es cumplir entre el 30 y el 60% de los criterios. Eso es una cosa muy sencilla. Se han establecido 3 criterios, el bueno, el muy bueno y el excelente, ¿vale? Y lo que os comentaba al principio, para optar a las ayudas Next Generation, con el nivel bueno es suficiente, ¿vale? Cada comunidad autónoma puede definir otras herramientas, otras maneras de justificarlo u otros niveles, pero en la Comunidad Valenciana se ha establecido este. Y en la parte inferior de la hoja de resultados está el botón para firmarlo y imprimir en PDF, o sea, súper sencillo, ¿vale? Bien, he ido muy rápido en la presentación, pero bueno, suficiente creo que para que tengáis una visión de conjunto de esta herramienta y, bueno, por cualquier duda o consulta que queráis hacer ahora o más adelante, ahí tenéis mi correo electrónico y nada, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Teresa. Pues este documento es como un anejo de proyecto. Está en la fase de proyecto. Sabemos que hay compañeros que lo presentan para avisar junto con todo el dossier documental de lo que es la memoria, el proyecto, lo que es el proyecto formal avisar, pero a fecha de hoy la Consellería no lo pide visado. Esto puede ser un anejo independiente, ¿vale? Que también lo puede redactar o firmar un técnico que no sea el proyectista, por ejemplo, el gestor del gestor que presente toda la documentación. Y en las bases reguladoras de estas ayudas de Next Generation establecen que es necesaria la justificación a nivel de proyecto. De momento, de fase de obra no han indicado nada, es decir, igual porque consideran que no es necesario, pero la documentación que se pueda generar en fase de obra de sistemas más innovadores que queramos incorporar en la obra, teóricamente habría que recopilarlo, por si luego a final de obra tenemos que preparar un dossier, como bien dices, que forme parte del libro de control, porque al fin y al cabo son materiales y sistemas que incorporamos en la obra. Pero bueno, a efectos concretos de las ayudas Next Generation, esto es una justificación de que nuestro proyecto, estamos demostrando que nuestro proyecto cumple con unos mínimos de circularidad y con ese documento, que puede formar parte del proyecto visado o no, se está admitiendo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. ¿Algún comentario más? No. Pues nada, muchas gracias, Isabel. A vosotros. Pues ya tenemos lista la tercera ponencia de esta jornada. En este caso será Vicenta Marta Llombart, ella es arquitecta y nos va a hablar de el pasaporte de los materiales de construcción, pero además nos lo va a contar como alguien que ya lo ha sufrido, ¿no? Ella forma parte de un equipo que ganó un concurso de proyectos piloto de la Consellería, que consistía en hacer edificios de viviendas innovadoras. El concurso se lanzó yo creo que hace 2 o 3 años ya, por lo menos, y la idea era construir un edificio de viviendas en cada una de las provincias, ¿vale? Entonces, en el caso del edificio de Castellón, ella forma parte del equipo que ganó ese concurso, que es un proyecto muy innovador, es algo que yo creo que es muy interesante, porque es una innovación tanto desde el punto de vista del diseño como de la aplicación de estos conceptos de sostenibilidad, circularidad y demás, ¿no? Y entonces uno de los requisitos, una de las exigencias de este proyecto era incorporar el pasaporte de los materiales del edificio,
¿vale? En un momento en el que yo creo que nadie sabía eso que era, ¿no? Y entonces lo interesante de esta charla yo creo que es que alguien nos cuente pues ese trabajo de investigación de qué era eso del pasaporte de materiales y cuál fue el resultado, ¿no? Y qué beneficios puede tener de cara al edificio, ¿vale? Así es que cuando quieras. Bueno, gracias por la presentación y también pues gracias a la universidad por organizar estas jornadas tan interesantes, ¿no? Y por invitarme a participar. Bueno, yo voy a hablar pues, sobre el pasaporte de materiales aplicado a la construcción, que es nuestro campo. Voy a hablar un poco desde una visión general y bueno, después explicaré un poco pues, lo que fue la experiencia, ¿no? En el ejemplo del proyecto en el que he trabajado. Bueno, pues un índice de la presentación, una pequeña introducción, veremos qué es el pasaporte de materiales, sus objetivos principales, beneficios, cómo se obtiene, aplicación, en la que veremos, pues, como he dicho, algunos ejemplos y unas conclusiones para terminar. Bueno, decir que el sector de la construcción es el responsable pues, de la generación de una gran cantidad de residuos. Como dato, podemos decir que en la Unión Europea la construcción genera más de 900 millones de toneladas de residuos al año. Esto, pues aparte de generar problemas tanto ambientales como de salud, como de gestión de residuos, tiene una consecuencia bastante grave y es que podemos llegar pues, al agotamiento de recursos. Hasta ahora, el modelo de economía que teníamos era una economía lineal, en el que pues, las etapas eran básicamente pues, extraer, producir, consumir y por último desechar. Afortunadamente este modelo de economía pues, ha evolucionado hacia una economía circular en el que las etapas son pues, extraer, producir, consumir, pero en lugar de desechar, pues, reutilizar y reciclar. De esta economía circular nace la construcción circular, cuyos objetivos principales podemos decir que son pues, minimizar el uso de recursos naturales y construir pues, pensando en todo el ciclo de vida del edificio. La herramienta base de esta construcción circular podemos decir que es precisamente el pasaporte de materiales. ¿Qué es el pasaporte de materiales? Bueno, pues podemos llamarlo y definirlo de muchas formas. Documento, herramienta, conjunto de datos, relación, inventario, base de datos. Podemos llamarlo pasaporte de materiales, de productos, de circularidad. Pero a mí hay una definición que de todas las que podemos encontrar es la que más me gusta y es la siguiente. El pasaporte de materiales es el documento de identidad de los materiales. Es un documento que contiene una relación de todos los materiales que forman parte de un edificio. Su composición, materias primas, dónde se ubican en el espacio constructivo y sus características específicas. A la fuerza ha de ser un documento digital. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser un documento dinámico, o sea, tiene que estar actualizado durante todo el proceso, desde la fase de proyecto hasta el final de la obra. Tiene que ser consultable también a lo largo de todo el proceso por todos los agentes de la edificación. Y después, pues no es un requisito indispensable, pero sí que es muy recomendable pues, que a día de hoy sea compatible pues, con el modelo BIM, pues, por la forma de trabajar. Algo muy importante es que permite y garantiza la trazabilidad de los materiales. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, pues son los procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Como resumen, el pasaporte es un documento que registra, identifica, cuantifica, cualifica, clasifica y ubica en el espacio constructivo pues, todos los materiales y productos de un edificio, como hemos dicho. Mide el impacto ambiental de la ejecución de una obra, tanto de obras de nueva construcción como también de edificación existente, en la que puede ser también bastante útil. Habilita su gestión circular en el futuro, o sea, hay una correcta recuperación pues, al final del ciclo de uso. Los edificios
se ven convertidos en bancos de materiales. Y según este concepto, pues los materiales dejan de ser futuros residuos y se convierten en nutrientes con un valor cuantificable pues, en los próximos ciclos de vida. Está basado en un marco de evaluación que se llama Levels, cuya finalidad es proporcionar pues, un lenguaje común para todos en materia de sostenibilidad en los edificios. Objetivos principales del pasaporte. Pues algo muy importante, medir el impacto ambiental de un edificio en conjunto, conocer la composición de los materiales que lo componen, cada producto instalado en el edificio, asegurarnos de que no haya sustancias nocivas, no haya sustancias contaminantes y saber también si son reutilizables. Localizar la ubicación de estos materiales y también identificar la vía más adecuada para su recuperación. Asegurar también un valor residual mínimo. Aumentar o mantener el valor de estos materiales, productos y componentes pues, en el tiempo. Y pues, reducir la huella de carbono también pues, en todos los procesos. Crear incentivos en la producción, o sea, esto pues incentivar a que los proveedores, a que se produzcan materiales y productos de construcción pues saludables, sostenibles y circulares y a la vez pues facilitar la elección de los mejores materiales pues, para nuestros proyectos, ¿no? O sea, cuantos más datos pues podemos hacer una mejor elección de los materiales que queremos. Y facilitar la logística inversa y la recuperación de productos, materiales y componentes. Y por último, pues, estimar el valor económico de dichos materiales, según las vías de recuperación previstas y también analizar pues, las posibles alternativas. Esto supone pues, dos determinaciones, responsabilizarse sobre el uso futuro y asegurarse de que todo lo que se ha utilizado en la construcción está diseñado de forma que su reincorporación al ciclo correspondiente sea segura, sencilla, manteniendo o mejorando su valor material. Beneficios. Los beneficios del pasaporte de materiales son pues, los siguientes. Como he dicho antes, el edificio se ve convertido en un banco de materiales, se evitan los residuos, se reduce notablemente la extracción de materias primas, tenemos la garantía de no toxicidad en los materiales, se mantiene su valor en el tiempo, mejora la eficiencia energética y todo esto pues, contribuye a la sostenibilidad. ¿Cómo se obtiene? Que yo creo que es una de las preguntas que más nos interesa, ¿no? Pues a día de hoy no hay una normativa específica que regule la elaboración, no tenemos normativa ni a nivel europeo ni a nivel estatal. En España tenemos la Ley 7/2022, que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que en el artículo 30 nos dice que a partir de enero de 2024 todas las obras nuevas de nueva construcción tendrán la obligación de disponer de libros digitales de los materiales empleados. La Ley 9/2017 de contratos del sector público, o sea, el pasaporte se alinea con lo establecido en esta ley, concretamente en 3 artículos, en el 127, el 128 y el 148. El artículo 127, que nos habla de etiquetas, nos dice que cuando los órganos de contratación tengan intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir una etiqueta específica como medio de prueba de que se cumplen las características exigidas. En este caso, el concepto de etiqueta se refiere a cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos cumplen determinados requisitos. El artículo 128, que nos habla de informes de pruebas, certificación y otros medios, dice que los órganos de contratación podrán exigir un informe de pruebas o certificado de un organismo de evaluación de la conformidad como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución del contrato. Y por último, el artículo 148 nos habla del ciclo de vida, ¿no? Que se entenderán comprendidos dentro del ciclo de vida de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia.
También tenemos ejemplos de cómo se podría elaborar. Hay un proyecto europeo muy interesante que se llama BAMP, Building as Material Banks, edificios como bancos de materiales. Como he dicho, es un proyecto europeo que está orientado pues, a facilitar la circularidad en la construcción con la identificación de los materiales. En este proyecto se elabora un marco de pasaporte pues, para integrar la circularidad de los materiales, componentes y productos en el proceso constructivo. Dentro de este proyecto europeo tenemos una publicación muy interesante, Material Passports Best Practice, que está elaborada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Múnich y algunos expertos del proyecto BAM. Es una publicación, bueno, está en inglés, pero es muy recomendable porque explica muchas cosas sobre el pasaporte. Aquí, pues, un pequeño resumen, ¿no? Ofrece directrices para todos los agentes de la construcción, muestra los beneficios del pasaporte y su proceso de implementación en la práctica, explica con detalle cada uno de los aspectos de los materiales que se pueden incluir dentro del pasaporte, como propiedades físicas, químicas, biológicas y pues, la relación con la salud. Explica distintos métodos para atribuir una identificación única y clara a cada material a través de una etiqueta o código para hacer posible su trazabilidad. La información que se asigna a cada material hay que tener en cuenta que es relevante durante la construcción, uso y final de vida y que es un argumento definitivo contra su demolición. También hay que tener en cuenta que los materiales iniciales no tienen por qué ser los materiales finales. O sea, estos pueden ser modificados o sustituidos parcialmente durante el curso de la vida del edificio. Y también que está muy vinculado a la digitalización, que el sector de la construcción pues, todavía está un poquito por detrás de otros sectores. Después tenemos también la Guía Verde, que es un documento elaborado una publicación elaborada por la Generalitat Valenciana junto con el Instituto Valenciano de la Edificación. Es una publicación que contiene pues, medidas medioambientales para la contratación pública en el ámbito de edificación de la Generalitat y que nos dice que el proyecto debe incluir un pasaporte de materiales que será actualizado durante toda la ejecución de las obras y que al final de obra se incluirá como pasaporte de materiales as built para su gestión pues, a lo largo de la vida del edificio y durante la fase de conservación y mantenimiento. O sea que hay que elaborar un pasaporte inicial, irlo actualizando y elaborar y finalmente pues, el pasaporte as built al final de la obra. Un poco etiquetado y documentación de los materiales. O sea, ¿qué documentación necesitamos incluir de cada material? Pues primero necesitamos un listado de todos los materiales empleados y después información proporcionada por el fabricante de composición, origen, características técnicas y sostenibilidad. Previamente, cada material ha sido evaluado pues, acorde a los estándares y certificaciones reconocidos internacionalmente. El etiquetado pues, aporta información acerca de la eficiencia energética, la emisión de gases contaminantes, la durabilidad, el porcentaje de materiales reciclados y cualquier pues, otro aspecto relevante. Esta documentación y cualquier otra pueden variar dependiendo de cada país. Y bueno, en la Unión Europea se está trabajando un poco en la homogeneización, ¿no? Es lo que se pretende. Nos encontramos con el problema de que en algunos materiales la información que necesitamos es más difícil de conseguir, porque todavía existe pues, un vacío de información sobre la composición y propiedades de algunos productos. Aplicación. Bueno, pues aquí vamos a ver 3 ejemplos de edificios a los que se ha aplicado el pasaporte de materiales. El primero es el edificio Liander en Duiven, en Países Bajos. Este edificio pues, es uno de los primeros en el mundo a los que se ha aplicado el pasaporte de materiales. En segundo lugar, tenemos en España el edificio Gons y Sócrates en Viladecans. Este es el primer edificio de construcción circular en España y también se ha aplicado el pasaporte de materiales. Y en tercer lugar, pues el proyecto en el que yo he participado en la elaboración del pasaporte, que es el edificio piloto de vivienda pública sostenible de Castellón.
Este proyecto, como ha comentado Ángel, nace del primer premio de un concurso de la Generalitat y está elaborado pues, por Mentrestant Arquitectura y Jaime Prior. No voy a entrar en lo que es el proyecto porque eso necesita una ponencia aparte, pero voy a explicar un poco brevemente en qué consiste el proyecto y luego pues, qué incluimos en el pasaporte. Pues es un edificio, originalmente es un edificio residencial de 1962, está en la avenida Capuchinos de Castellón, un edificio de 4 plantas, sin ascensor, de 8 viviendas en total, y el proyecto consiste en una rehabilitación y una ampliación. Se trata de una rehabilitación integral y se aumenta 2 plantas el edificio, por tanto resulta un edificio de 6 plantas. La planta baja queda libre y pública. La planta tipo contiene 2 viviendas con espacios comunes en la parte trasera y la última planta con pues, jardín bioclimático y huertos sostenibles. Para elaborar el pasaporte de materiales de este edificio nos basamos en la guía verde que he comentado anteriormente, en la publicación de la guía verde. Seguimos las directrices de esta publicación. Incluimos una serie de puntos que son alcance, lista de cantidades de materiales, información ambiental, datos de circularidad, consumos estimados y finalmente un informe de resultado de los indicadores. En el apartado de alcance concretamos los capítulos del presupuesto del proyecto cuyos materiales y productos eran objeto del análisis del pasaporte. En nuestro caso incluimos estos 4 capítulos: cimentación y elementos de construcción, estructuras, cubiertas y fachadas y particiones. El Bill of Quantities o lista de cantidades es un análisis del tanto por cien en peso y kilos de los materiales incorporados en el proyecto según una clasificación. Se basan en criterios del marco Levels, como he comentado antes. Pues nuestra clasificación fue tierras y piedras, hormigón, teja y materiales cerámicos, vidrio, plástico, mezclas bituminosas, materiales mezclados, materiales de aislamiento, materiales de yeso y mixtos, madera y papel y cartón. Información ambiental de los materiales previstos tanto en fase de proyecto como los definitivamente colocados en fase de construcción. Etiqueta ambiental, ficha técnica, huella de carbono en todas las etapas, presencia o no de sustancias tóxicas, certificado de partículas orgánicas, de compuestos orgánicos volátiles, tanto por cien de material reciclado o reutilizado y bueno, se indican las etiquetas ambientales que justifican pues, toda la documentación ambiental. Para los datos de circularidad, también igual en fase de proyecto como después se hará en fase de ejecución de la obra, utilizamos la herramienta R10 que ha explicado la compañera, la herramienta R10 del IBE para la circularidad. Consumos estimados de combustible, de agua y de energía eléctrica. Igual, fase de proyecto, fase de ejecución, emisiones de CO2 previstas derivadas de estos consumos y datos de emisiones del certificado de eficiencia energética del proyecto. Por último, de todo esto, un informe de resultados de los 4 indicadores referidos pues, al global del edificio. Estos indicadores son 4 los que se evalúan: huella de carbono, huella hídrica, toxicidad y circularidad. La huella de carbono pues sabemos que es la cantidad de emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. La huella hídrica es la cantidad de agua que se necesita en todo el proceso. La toxicidad pues, cuantifica la presencia de sustancias saludables o nocivas para la salud en la composición y productos. Y la circularidad pues, clasifica los materiales en función de su procedencia. Hay 3 tipos de materiales: material virgen, reutilizado o reciclado. Y bueno, como conclusiones, decir que hay una falta de enfoque unificado. Es decir, a día de hoy hay muchas partes diferentes que están desarrollando sus propias herramientas para elaborar el pasaporte de materiales. Se cuenta con el apoyo pues, de instituciones y empresas vinculadas a la arquitectura y a la construcción eficiente y digitalizada. Pero se necesita una regulación y para eso pues, se necesita una involucración de todos los agentes de la construcción, una mayor responsabilidad ambiental por parte de todos y, por supuesto, una mirada puesta en la circularidad y bueno, en la necesidad de avance.
Para terminar, una frase que me gusta mucho del arquitecto Thomas Rau, que dice que los residuos son materiales sin identidad. Está claro pues, que el avance hacia la circularidad en la construcción es fundamental porque es un sector con un elevado uso de recursos y que estamos ante un cambio, pero los cambios cuestan, pero que una vez estemos ya familiarizados pues, a trabajar así, pues no supondrá tanto esfuerzo. Y finalmente pues, acabaremos introduciendo el pasaporte de materiales como un documento más de nuestros proyectos. Y bueno, tenemos que seguir avanzando en esta dirección porque la construcción circular pues, es el presente, pero también es, por supuesto, el futuro. Y ya está aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y bueno, nos deja con la sensación de que aún nos queda mucho por aprender, ¿no? No sé si hay alguna consulta, alguna cuestión que alguien quiera plantear, que se puede aprovechar. Nada. Espera. El pasaporte. Pues a ver, como he dicho, actualmente no tenemos un programa, una herramienta unificada que podamos utilizar. Al final, pues hay que ir a buscar, pues como la primera ponencia, ¿no? Hay que ir a buscar herramientas que estén pues, en desarrollo o desarrolladas para poder elaborarlo. Porque nosotros solos yo creo que es muy difícil, porque es mucha información, o sea, es algo muy nuevo, es mucha información y tiene que estar todo muy digitalizado y muy actualizado. Muy difícil. Muy bien. Bueno, yo creo que la idea o la iniciativa que hay detrás del pasaporte de los materiales es algo muy interesante. El problema es que tiene mucha complejidad hacerlo bien y llegar a ese nivel de definición que hemos estado viendo, ¿no? El tener un documento electrónico en el que esté una relación de todos los materiales que hay en ese edificio, yo creo que eso es algo muy positivo porque esa información después puede ser muy útil. Y esa información, yo creo que en mi primera fase, que es relativamente fácil o asequible, ¿vale? Tener ese listado de materiales, y que en todo caso yo creo que esa información después podría ir completándose o puede ir mejorándose con el paso del tiempo a medida que vayamos teniendo información más detallada de las características de cada uno de esos materiales, ¿vale? En principio yo en estos momentos pues veo muy complejo hacer, para un proyecto normal, hacer esa base de datos de todos los materiales con las características ambientales, la circularidad y toda esa información de esos materiales. Sí que veo quizá asequible hacer simplemente el listado de materiales y quizá el listado cuantificando las cantidades aproximadas que hay de esos materiales, que es algo similar a lo que se hace en los estudios de gestión de residuos de construcción de demolición, ¿vale? Lo que pasa es que sería hacerlo pues un poco mejor, ¿vale? De lo que se hace en esos documentos. Pero esa información yo creo que ya es válida y es interesante. El añadirle el resto de información yo creo que es complejo porque en estos momentos no de todos los materiales existe esa información de declaraciones ambientales de producto, toxicidad y demás, pero yo creo que es algo que poco a poco se puede ir incorporando, entonces podría ser algo, diríamos, escalable. Y en ese sentido yo creo que para elaborar esa primera parte y quizá la segunda, yo creo que ahí sí que tienen un papel importante las herramientas que actualmente están trabajando con base de precios, tal como el IBE, y programas de mediciones y presupuestos, puesto que una vez tienes las mediciones del proyecto, a partir de ahí extraer los materiales, el listado de materiales, yo creo que puede ser algo relativamente fácil, ¿vale? Y entonces, a partir del documento, extraer el otro documento con el listado de materiales, yo creo que es algo que podría ser fácil, ¿vale? Bien a través de esas herramientas o también podría estar relacionado a través de modelos BIM. A través de un modelo BIM, extraer las mediciones y de esas mediciones extraer los materiales que tiene ese edificio, ¿vale? Y el siguiente paso ya sería cuantificar desde un punto de vista medioambiental qué características tienen sus materiales. Pero bueno, yo creo que
el futuro llegará y todos lo resolveremos, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Teresa. Sí, seguramente cuando la metodología BIM esté extendida para todos y todo el mundo la utilice, pues ligaremos el modelo del edificio con productos concretos en los que los fabricantes ya habrán dado declaraciones ambientales de producto y de una manera irá toda la información completa para poder al final documentar todo, y el pasaporte de materiales realmente será el modelo BIM del edificio, ahí estará toda la documentación, ¿vale? Pero yo creo que sí que es muy interesante el que pues, se avance en este sentido para tratar de tener más conocimiento de qué materiales hay en un edificio y en un futuro poder intervenir conociendo el edificio de verdad, ¿vale? Pues nada, si no hay ninguna cuestión más, damos por concluida la sesión. Nada, muchas gracias a todos los asistentes presenciales y online. Y nada, para los que estéis en Castellón la semana que viene, para los días 3 y 4 tenemos previsto un maratón de arquitectura circular presencial, un viernes por la tarde y sábado todo el día, para estudiar un edificio de Castellón y hacer propuestas de intervención desde un punto de vista de la circularidad. Así es que quien esté interesado está invitado a participar. Nada, muchas gracias a todos.